Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablaros de San Francesco de Rimini, más conocido como el Templo Malatestiano. En el corazón de Rimini se erige un monumento que fusiona la fe, el poder y el arte, el Templo Malatestiano, una creación del siglo XV que es un testimonio del genio humano y de la ambición de un hombre que quiso dejar una huella imborrable en la historia, Segismundo Malatesta. Cuando entramos a San Francesco de Rimini tenemos la sensación de entrar a un templo pagano o a una residencia aristocrática. Cruzamos el umbral y parece que lo sagrado y lo religioso queden relegados a un segundo plano. El estado inacabado del templo se convierte en una metáfora del deseo de Segismundo Malatesta de hacer del pequeño territorio de Rimini un estado fuerte que pudiera expandirse en detrimento de sus vecinos. Este edificio, por otro lado, se convirtió en el símbolo de su política cultural. La obra se inicia en 1447 y los planos fueron confiados a Leon Battista Alberti, 1404-1472, que rediseñó el exterior, mientras que Matteo de Pasti, 1412-1468, se encargó del interior. Segismundo Pandolfo Malatesta, señor de Rimini, era un hombre de carácter fuerte y ambicioso, conquistador, poeta y mecenas. Soñaba con transformar la iglesia de San Francesco en un mausoleo familiar y un monumento a su poder. Además, en consonancia con sus ideas humanistas, Malatesta quería construir un templo de la fama, para lo que se inspiró en uno de los triunfos de Petrarca, el de la fama sobre la muerte. Segismundo Malatesta era desleal hacia sus aliados, excesivamente belicoso y se enemistó con muchos de los más poderosos gobernantes de su época. Sin embargo, amaba su ciudad. En 1467 el Papa le pidió que considerara la posibilidad de ceder Rimini a los estados pontificios a cambio de ciertos beneficios. Malatesta nunca cedió y al final de su vida, pobre, derrotado y decepcionado, al menos consiguió conservar su estado. La historia, como sabemos, la escriben los vencedores, y quienes derrotaron a Segismundo Malatesta difundieron un retrato muy sombrío del señor de Rimini, hasta el punto que durante siglos se le consideró un tirano tosco y sanguinario. En realidad, pocas figuras del Renacimiento son tan fascinantes como la de Segismundo Malatesta, y para conocerlo más de cerca hay que viajar a Rimini y entrar en el templo malatestiano. Los acontecimientos que condujeron a la transformación de la antigua iglesia de San Francesco comienzan a finales de la década de 1440, cuando Segismundo se encontraba en la cima de su gloria. Las campañas militares le habían reportado considerables ganancias, gracias a las cuales el señor de Rimini había podido dedicarse al mecenazgo de las artes y la cultura. Reunió una corte de poetas, intelectuales y artistas, como hicieron otros señores del Renacimiento. Segismundo trató de vincular la historia de su familia y su propia persona a un repertorio de símbolos antiguos tomados del clasicismo. Leon Battista Alberti, uno de los arquitectos más influyentes del Renacimiento, concibió un edificio que fuera a la vez majestuoso y armonioso, fusionando elementos góticos y clásicos. La fachada del templo malatestiano es una obra maestra de la arquitectura renacentista, que merece una exploración más profunda. Se trata de un arco de triunfo al servicio del príncipe. Ya hemos comentado que la inspiración del templo se tomó de la idea del triunfo de la fama sobre la muerte. La fachada principal del templo malatestiano es una composición arquitectónica compleja y rica en simbolismo. Alberti concebió la fachada como un gran arco triunfal, una referencia clara a las glorias militares de Segismundo Pandolfo Malatesta. El frente principal del templo se divide en tres grandes arcos que coinciden con la nave del templo y las capillas laterales interiores. El arco triunfal, más grande y elaborado, sigue el modelo de los arcos del triunfo romanos. No olvidemos que Alberti es uno de los estudiosos de Vitruvio en pleno 480. Este arquitecto utilizó un vocabulario clásico en la decoración de la fachada, con columnas, capiteles, frisos y molduras
que siguen los órdenes arquitectónicos clásicos. El interior del templo malatestiano es tan fascinante como su exterior. Alberti y sus colaboradores crearon un espacio lleno de simbolismo y belleza. Al adentrarnos en el templo malatestiano nos encontramos con un espacio que combina elementos góticos y renacentistas. La nave principal es alta y luminosa, con una cubierta de madera. El templo es en última instancia un monumento al amor de Segismundo por Isota. A través de este edificio Malatesta buscaba inmortalizar su amor y crear un lugar donde su memoria pudiera perdurar a través de los siglos. El arco principal de la fachada enmarca la entrada al templo, mientras que los dos arcos laterales, según el diseño original, debían ser más profundos para albergar las tumbas de Segismundo y su amada, Isota de Gliati, colocadas posteriormente en dos capillas en el interior de la iglesia. Segismundo había pensado en enterrar a Isota allí desde las primeras ideas para el templo en 1447, cuando aún no estaban casados. No era ningún secreto que el señor de Rimini tenía una amante. El sepulcro de Isota ocupa así un lugar destacado en el templo. Actualmente se encuentra en la capilla de San Miguel. Cuando se construyó, el sepulcro provocó un gran escándalo debido a su inscripción, donde se lee D. Isotae Ariminensi B.M. Sacrum MCCCL, donde la D se lee como abreviatura de Divina, mientras que la B se interpreta como abreviatura de Beatae. La inscripción podría traducirse así: consagrada en 1450 a la bendita memoria de la divina Isota de Rimini. Interpretada así, la frase podría ser considerada una blasfemia, porque Segismundo se permitía elevar a su esposa al rango de santa y beata, pero lo más probable es que la D signifique Dominae y la B Bonae, por lo que la frase debería leerse como consagrada en 1450 a la buena memoria de la señora Isota de Rimini. Sin embargo, en la época del Papa Pío II, que era el mayor enemigo de Segismundo Malatesta, las dos letras bastaban para poner el grito en el cielo. El templo malatestiano es una de las primeras puestas en práctica de las teorías de Leon Battista Alberti, expresadas en su tratado de Reedificatoria, en el que entiende la arquitectura como armonía, sencillez y proporción inspiradas en la antigüedad clásica. El proyecto original contaba en el presbiterio con una cúpula monumental que no llegó a realizarse. En las ideas del Renacimiento, el círculo, además de ser la forma perfecta para la arquitectura, representaba la eternidad, al ser una forma geométrica que no tiene principio ni final, por lo que era una forma muy adecuada para un edificio funerario. Además, en las fachadas laterales se suceden una serie de arquerías compuestas originalmente para albergar los sepulcros de hombres famosos. Leon Battista Alberti inserta un friso con la inscripción: Segismundo Pandolfo Malatesta, hijo de Pandolfo, realizado por voto en el año de gracia de 1450. La celebración del Señor y la declaración de sus intenciones comienzan ya con esta inscripción, y no solo porque Segismundo quisiera plasmar su nombre en la fachada para que todo el mundo supiera quién era el comitente del templo, sino también porque la fecha de la inscripción es bastante significativa. 1450 fue un año jubilar, así como el año en el que el Papa Nicolás V renovó el vicariato apostólico, una especie de legitimación oficial por parte de la Iglesia del poder de un señor, tanto a Segismundo como a su hermano Doménico. Además, el Papa también legitimó a los dos hijos de Segismundo y garantizó el vicariato de la familia Malatesta durante 3 generaciones. Segismundo veía todo esto como la legitimación de una dinastía fuerte y destinada a perdurar en el tiempo, por lo que el templo se configuraba como una especie de mausoleo familiar. Sin embargo, si el vicariato apostólico confería prestigio a la dinastía, también es cierto que el ambicioso Segismundo aspiraba a títulos superiores que nunca obtuvo,
y estas ambiciones frustradas fueron una de las razones de sus numerosos roces con el papado, que desembocaron en graves desencuentros. El fresco de Piero della Francesca, 1412-1492, representa al señor de Rimini rezando ante San Segismundo. El santo, rey de los burgundios entre 516 y 523, no aparece representado como es típico en su iconografía, es decir, como un joven, sino como un anciano sosteniendo un cetro en una mano y un globo terráqueo en la otra. De hecho, San Segismundo está representado con los símbolos típicos del poder imperial y con los rasgos del emperador San Segismundo de Luxemburgo, que en 1433 había concedido el título de caballero a Segismundo Malatesta, dándole así legitimidad imperial. El mensaje es claro: Segismundo Malatesta muestra su lealtad al poder imperial, y este mensaje era, por supuesto, un desafío al papado. En el templo malatestiano, cada elemento decorativo está pensado para ensalzar a los Malatesta. El elefante aparece abundantemente en los elementos decorativos. Es un símbolo de fuerza, poder e imperturbabilidad y es uno de los símbolos malatestianos por excelencia. También encontramos el elemento tricéfalo, que visualmente recuerda al nombre de la familia Malatesta, porque representa las tres cabezas de otros tantos infieles, es decir, malas cabezas, de donde viene el nombre de la familia, que supuestamente fueron asesinados por el legendario fundador de la familia, el mítico héroe troyano Tarcone, hijo del rey troyano Laomedonte. También vemos repetidas la S y la I entrelazadas. Se trata de las iniciales de Segismundo e Isota, que de este modo quisieron sellar su amor en el interior del templo. De hecho, hay que destacar la importancia del papel de Isota Degliati dentro del templo. Primero fue el amante de Segismundo, cuando el señor de Rimini estaba casado con Polisena Sforza, y más tarde, en 1456, se convirtió en su esposa. El amor entre ambos fue tan apasionado que los poetas de la corte de Rimini lo cantaron repetidamente, dando lugar a la corriente de la poesía isotélica. El templo malatestiano expresaba las ideas del humanismo y el programa iconográfico del edificio es la manifestación visual del refinamiento intelectual y filosófico del ambiente riminés de mediados del siglo XV. Así, elementos clásicos y neoplatónicos con abundancia de citas literarias y filosóficas se entrecruzan con temas religiosos, que dan lugar a una lectura compleja. Las ideas de Petrarca se plasman con el triunfo de la fama sobre la muerte. Por ello, Malatesta tenía la intención de reunir en el templo los restos de grandes pensadores, poetas y figuras históricas. De hecho, se dice que los restos de Pletón, un filósofo neoplatónico, fueron trasladados a Rimini para ser enterrados en el templo. El Papa Pío II, que era aliado de Fernando I de Aragón, excomulgó a Segismundo Malatesta y a su hermano Domenico el día de Navidad de 1460 y el 14 de enero de 1461 celebró una especie de juicio en el que se lanzaron terribles acusaciones contra Segismundo, que fue acusado de hereje, blasfemo, asesino y uxoricida. De hecho, el Papa la acusó de haber asesinado a sus dos primeras esposas para romper sus lazos matrimoniales y de cometer habitualmente robos, incestos, violaciones y violencia incluso contra niños. Lamentablemente, el ambicioso proyecto de Malatesta quedó inconcluso debido a su muerte en 1468. Muchas de sus ideas no llegaron a realizarse, como la construcción de una rotonda para albergar los sepulcros y la decoración de las capillas. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en pulsar el pulgar hacia arriba. Si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal y pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.